Bueno, bueno, vamos a ver el cultivo de lechuga, que como vimos al principio, la caracterización de las hortalizas, la lechuga pertenece a la familia Asteraceae, su nombre científico es Lactuca sativa, el origen es la cuenca del Mediterráneo, la zona de Egipto, es una hortaliza de hoja, es del tipo de las livianas, es de invierno, sus flores son hermafroditas, es decir, es de reproducción sexual, es autógama, es anual, cumple todo su ciclo en un año, es una planta herbácea, es bastante sensible al calor y es medianamente resistente al frío. Dentro del grupo de las hortalizas que vimos, la lechuga pertenece a las de invierno. Tiene un sistema radicular que ahora vamos a ver, no es demasiado profundo, requiere riego frecuente y si bien es un cultivo de invierno, cuando las plantas son grandes se pueden llegar a quemar un poco con el frío, no se mueren, pero se deprecia la calidad. Bueno, es un cultivo muy importante a nivel mundial. Eh, el principal país productor, como de la mayoría de las hortalizas, es China. Eh, en realidad es algo como anecdótico, como para tener en cuenta la importancia de los cultivos. Los que más vemos son los más importantes, ¿no? La lechuga es muy importante. Eh, los países exportadores son España, Estados Unidos. España tiene una zona bajo cubierta muy grande en la zona de Almería, entonces la lechuga es uno de sus cultivos elite. Y al mismo tiempo, bueno, hay otros países de la zona de Europa también que son importadores de este cultivo. Es un cultivo que para exportarlo requiere condiciones especiales porque es muy perecedero, tiene mucha agua y entonces el costo y el volumen a veces hace que no sea un cultivo que se pueda exportar fácilmente, salvo a países limítrofes en nuestro caso, ¿no? Argentina exportó algo de lechuga fresca a los países del Mercosur en el 2018. Mañana cuando vayamos al mercado central nos van a actualizar este dato porque ellos tienen bien sistematizado el movimiento de los cultivos. Los volúmenes principales de hortalizas comercializados en el mercado central son los que están acá en estos gráficos y vemos que el principal es la papa con 350.000 toneladas y le sigue el tomate y la cebolla, después el zapallo, la zanahoria, zapallito, pimiento y después la lechuga. Lo importante de esto es que se observa la lechuga por ser un cultivo de hoja es muy liviano y está compitiendo en peso con la batata, por ejemplo. O sea, es mucha la lechuga que se comercializa en volumen, muchísima. Y está a la altura de las principales pesadas que se comercializan en el mercado central. Si después vemos las otras hortalizas de hoja, vemos que en mucho menor cantidad se comercializa la selga con 9.000 toneladas contra la lechuga que son casi 50.000 toneladas por año. Con respecto a la superficie cultivada a campo, la lechuga se puede hacer tanto a campo como en invernadero. Eh, la zona más importante de producción es Buenos Aires. En Buenos Aires se hace mucho, la mayor parte, el 87%, bajo cubierta, también se hace algo bajo cubierta en Entre Ríos, y el resto de las provincias en importancia eh, serían Santa Fe, toda la zona, lo que en realidad la lechuga se produce mucho en los cinturones hortícolas que rodean a las grandes ciudades. Por eso Tucumán, Córdoba, Mendoza, está cerca de los centros urbanos por el tema de que es un cultivo perecedero, ¿no? Y de alto consumo.
Dentro de los tipos de lechuga que hay algunas que son más consumidas que otras. La criolla, la mantecosa, la capuchina son las más consumidas, sobre todo la criolla, y en menor medida la francesa, la morada y la gallega. La gallega es equivalente a la criolla, pero la diferencia es que la criolla es de verano y la gallega es de invierno. Pues la morada es bastante perecedera y la francesa es importante en la zona de Santa Fe. Nosotros no tenemos mucho hábito de consumo de la lechuga francesa, eh, pero, pero bueno, se comercializa. Viendo este tipo de lechugas y de dónde provienen, vemos que la mantecosa, la mayoría es de Buenos Aires. Esto es del mercado central, mucho se comercializa en las provincias y no llega al mercado, ¿no? Pero bueno, de lo que llega al mercado, de Buenos Aires, la mayor parte es la mantecosa, le sigue la criolla, después la capuchina. En el caso de otras provincias, por ejemplo, no sé, a ver, en el caso de Entre Ríos, la capuchina es la que llega al mercado, 797 toneladas. La capuchina es la repollada. Y la repollada, dentro de lo que son las lechugas, son las que más se aguantan las grandes distancias, el transporte a grandes distancias. Lo mismo que acá, la capuchina también viene de Mendoza, viene algo de Río Negro. ¿Eh? Mariana, es la que más dura. Dura un montón, dura como un repollo casi, casi como un Sí, dura un repollo. montón. Dura mucho, es Sí, rica, a mí me encanta. a mí también. Tiene menos agua y por ahí la textura es distinta a la mantecosa, Sí, pero pero sí rica. es bien durita, viste que es pesada, Sí, te rinde un montón. rinde un La montón. verdad que es maravilloso. Y viene limpia, no es Claro, que tiene exactamente. Sí, demasiada tierra. La verdad que a mí por lo menos me rinde un montón. sí, 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 sí. Bueno, como dijimos hoy, las zonas de cultivo más importantes son los cinturones verdes. Después, en verano, la zona de producción por excelencia, porque los invernaderos ya tienen cultivos de fruto como tomate, pimiento y berenjena. En las zonas de verano, que son a campo, es la zona de Mar del Plata, donde es más fresca, o sea, son temperaturas más bajas. Después vienen de Mendoza, valles tucumanos, porque lechuga se come todo el año. No tanto como la papa, digamos, se consume más en verano. Es decir, el problema de la lechuga es que se consume mucho en verano, pero es un cultivo de invierno. Entonces, bueno, viene de otras zonas. Y en invierno la lechuga que viene es de Santa Fe y de Santiago del Estero, más que nada. Y bueno, y de acá de las zonas de invernaderos, ¿no? Bueno, acá es un poco cómo varía la comercialización según el mes, cómo varían en toneladas. Y bueno, y vemos que la criolla se mantiene más o menos constante, aunque todas bajan en invierno. Esta columna celeste es el resto de las que no están identificadas dentro de lo que es el mercado central. Pero, pero bueno, por ejemplo, la mantecosa también se consume mucho, casi tanto como la criolla, ¿eh? Y estamos hablando del mercado central, que no es que viene de todos lados, ¿no? La mayor parte viene de Buenos Aires. Bueno, hay distintos tipos de lechuga. Esta es la crespa, la que le dicen también la francesa, ¿no? Se hace mucho en Rosario, en Entre Ríos, este, y un poco también en el norte de Buenos Aires. Esta es la lechuga, la crespa esta puede ser la verde o la morada. Acá no se comercializa tanto. Tolera más las temperaturas elevadas, crece rápido, sus hojas son sueltas, no forma una verdadera cabeza. Eso a veces es bueno porque el problema de que formen cabeza es que el productor tiene que esperar a que se forme la cabeza y que esa cabeza sea
firme para poder comercializarla. Cuando la lechuga no forma cabeza y forma una roseta y hojas flojas, el productor la puede comercializar cuando tiene precio y entonces la puede cosechar y llevar al mercado. Es un poco más flexible, ¿no? Hay más esta también es un tipo de morada distinta. A mí me encanta la morada, es muy rica, pero es muy perecedera. Después Mariana, ¿qué es la cabeza? la ¿Qué cabeza es es eso? como, es eso que vos me decís que es durita, ¿viste? Como el repollo, la cabeza Ah, es ah, la lechuga hecha un capullo firme, ah. Sí, sí, sí. una pelota. Una pelota, entendí. Una Perfecto. pelota que es más firme que en el caso, vos fíjate, acá es la criolla. La criolla vos ves la Claro. lechuga, vos la abrís toda y no tiene sus In- hojas envolventes, porque la Está capuchina perfecto. lo que tiene Ah, es una gran diferencia entre el ancho y el alto de la hoja que va haciendo que las hojas se vayan acartuchando está y se perfecto. van envolviendo unas a otras. No lo hacen todas Está. las lechugas, tiene que ver con esa diferencia de alto y ancho. Y en el Ajá. caso de la criolla y la gallega forman una roseta y no llega a ser cabeza. Esto es una roseta, un arrepollamiento, pero no como la capuchina. Eso No no. como la capuchina. Las Claro, lechugas de claro. Sí, cabeza son las que hacen precisamente eso, como el repollo, una cabeza. claro. Está perfecto. Acá, viste, acá dice no forma verdadero cogollo, es algo equivalente a la cabeza. No, es Claro, está alargada, bien. es semicompacta, en el caso de esta, que es la latina, es de hojas de bordes lisos, y esta es la criolla, Ujú. la que se produce más que nada en primavera, verano, es la más común. Tiene Es la nervaduras más bien común. marcadas, ¿eh? Sí. Mucha vena, como Está. diría alguno. Sí, claro. Después, estas son las de cabeza, ¿ves? Ahí se ve bien la de abajo, es bien arrepollada. Esta también tiene una cabecita en el medio, un cogollo, Sí, sí, sí. eh, Sí, sí, sí. un cogollo que en las capuchinas es firme, en las mantecosas no tanto. Algunas forman Está un poco bien. más de cabezas, pero no tan firme. Y el tema de la Está bien. mantecosa también es que es muy sensible al Ay, transporte. sí. ¿Eh? Desde la verdulería a tu casa ya se apachurró toda. Sí, se oxida fácilmente y se Sí, pierde sí, calidad enseguida. sí. Acá se ve bien la mantecosa, que ves que forma una cabecita, pero no es tan firme como la capuchina. Como la capuchina, claro, claro. La capuchina, Es esta. eh, claro, ¿y qué? Le sacan esas hojas, cuando te la venden, le Claro, sacan esas hojas libres, vamos a decir. claro, solamente se cosecha como en el repollo el centro, la cabeza. Este. Ah, no es que se arranca toda y le sacan las hojas, no, No, sacan. no, sacan la cabeza directamente porque el Ah, productor lo que va haciendo es la va poniendo directamente en las jaulas. mira, mira. Porque no Ah, tiene el problema de lavado, no tiene barro, no tiene nada, porque está nada, no protegida tiene por las nada. hojas basales. Claro, mira vos. El problema de esta lechuga es que a veces, como el lápiz está oculto, el lápiz está dentro. Claro. Entonces a veces se induce y nosotros no nos damos cuenta. Compramos la cabeza, la capuchina, cuando la abrimos está floja y tiene un sabor amargo. Ah, ¿es eso? Claro. Es por A veces es eso. la variedad y a veces es que se ha inducido y el productor tampoco se da cuenta. Te da cuenta. No Claro, se da claro. cuenta. Y también otra cosa que puede pasar es que tenga falta de calcio y tenga el corazón Ajá. negro, que es esto, el ápice, que es la parte del tejido meristemático que más se multiplica. Cuando Sí, no le llega calcio, en el caso del tomate se hace esa necrosis en la base, pero en el sí. caso de la lechuga y del apio se llama corazón negro, el centro está necrosado y hasta que uno no la corta no se da cuenta. Mira vos. Ujú. Que o a veces pensás de que se pudrió o que se echó a perder el centro, o que tiene algún. Y es esto.
Generalmente empieza siendo por carencia de calcio y después puede ser que se haya saprófitos o puede ser que se Claro, transforme en claro. una Sí, descomposición. sí, claro, aprovechadores, Ajá, tal cual. que hay en todos lados. Eh, no voy a hacer muchos chistes porque esto está siendo grabado. Así. Bueno, Claro. Bueno, pero nosotros dos entendemos, por eso estamos acá. hubieran venido si no quieren escuchar. Hubieran venido, se perdieron el chiste. Bueno, el consumo estimado en la Argentina es de 19 kilos por persona por año. Es mucho, mucho lo que se come. Acordate que el tomate, ¿te acordás cuánto era más o menos, Carmen? Como Y mucho más. 25 más o 20, menos. claro, te iba a decir 30, claro. Sí, 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 Lechuga sí. es un montón, pero teniendo en cuenta que estamos hablando de kilos y no de volumen, un kilo de lechuga es un montón de lechuga. Es un Es montonazo, un sí, montón. sí, Imagínate que sí, 19 kilos por persona por año es muchísimo. es muchísimo, claro que Y sí, a mí lo que claro. me llamó la atención es que varía la composición nutricional dependiendo de las hojas, del tipo de hojas que tenga. Eso está Ajá, relacionado seguramente con estructuras celulares y con su metabolismo, que hace que, por ejemplo, fíjate el nivel de calcio que tienen las de sí. hojas Ah, lisas comparadas mira. con las romanas, que son las de hojas flojas, y las Ajá, rugosas, mucha diferencia. mira El vos. potasio, mira el potasio. Las hojas Uh, lisas tienen mucho más y las romanas también. Romana no hay tanto, bueno, romana sería como la criolla, pero eh, romana también se le llama una que era Grand Rapids, que era más estiradita. ajá, Pero me llama la atención lo mismo que las vitaminas, mirá, la mirá, vitamina A, mirá la 2100, vitamina A. mucha diferencia, Qué bárbaro. mucha diferencia. Y con respecto al valor energético, es más o menos, en eso es similar, no son Nada, calóricas las lechugas. no, nada, nada, nada de nada Pero el tiene. potasio, todo esto que entrega el cultivo también es lo que extrae del suelo, por lo cual también es un Oh, cultivo al que hay que aportarle bastante calcio y bastante potasio. ¿Mm? ah. ¿Será por eso que mis capuchinas nunca surtieron efecto? Nunca tuve capuchinas. Sembré capuchinas 3 años seguidos y nunca logré una capuchina como la Pero gente. ¿y qué pasó? Capaz que se indujeron florecieron, No, no, no se hacen, no, no, no no se llegan a hacen, hacerse. no Bueno, el se les tema es llega a hacer que la cabeza. ahora vamos a ver que hay cuestiones, por ejemplo, de temperatura y luminosidad, que si es alta y baja luminosidad no se arman las cabezas. Ah, Tiene mucho que ver con las condiciones ambientales y también tiene que ver con la fecha de siembra, que también está relacionada con la condición ambiental. Ahora lo vamos a ver. bueno, dale. Bueno, obviamente se clasifican según su aptitud para formar cabeza o cogollos, su adaptación a diferentes estaciones del año, por eso están las lechugas de invierno y las lechugas de verano, por la consistencia de sus hojas, y en ese caso tenemos las mantecosas. ¿Eh? Fíjate que acá abajo se ve bien la capuchina, cómo está, como si fuera en una cuna de hojas. Sí, claro, mira, ¿Ves? mira Y es lo que cómo. yo te decía de por ahí de la romana, que es esta de la punta, que no es ahora muy común. Ahora se hace mucho la criolla, la Sí, crespa casi nada y la mantecosa tiene alto consumo, se hace en invernadero. Y bueno, y claro, también se clasifican o se pueden elegir por susceptibilidad a plagas y enfermedades. Obviamente, las más tiernas, las más húmedas, son más sensibles. claro, claro. Mira vos. Bueno, tiene una raíz pivotante, aunque tiene muchas raíces laterales. En general, los de invierno no tienen una raíz equivalente a un cultivo de fruto, obviamente. Pero tiene una raíz que puede explorar 20 a 30 centímetros. Acá se ven los tipos de hojas, son muy variables. Ves que acá se ve la capuchina, ¿no? Cómo están las hojas envolviendo al tallo, que Sí, el sí, sí, tallo es ese disco que está abajo. claro. De ahí sale el escapo floral cuando florece y por eso Ajá. no se ve.
Y por eso cuesta que llegue el calcio acá. Si la planta crece rápidamente, y esto está relacionado con las temperaturas, con lo que estuvimos viendo. La falta de calcio no es porque no haya calcio en el suelo, sino porque la planta transpira, el flujo de agua va a mucha velocidad, sobre todo si los riegos no son frecuentes, y como el calcio se transporta por xilema, no le da tiempo a llegar a los tejidos meristemáticos. Entonces ahí es Ah, donde se ve lo negro. se ve lo negro, claro. Bueno, hay muchos tipos de hoja, de colores distintos, más rígidas, más tiernas, de bordes lisos, ondulados o dentados. Algunas forman roseta de hojas como este caso, que tiene que ver con la Ujú. relación entre el largo y el ancho. Y hay otras que se van apretando, formando cabeza o cogollo, alrededor de este tallo muy chiquitito. Tiene que ser lo más corto posible. Si el tallo no está bien cortito, quiere decir que la planta ya se indujo. Y Ah, ahí no está no bueno. está bueno. Listo. No, no, pierde calidad, pierde sabor. Bueno, el tallo floral es cilíndrico, ramificado, eh, tiene, ahí se ve, tiene hojas y capítulos florales, amarillentos en racimos, son flores autógamas. La semilla es un aquenio con papus o papus o vilano plumoso, ¿eh? Es como si fuera Ujú. un diente de león, ¿no? Están las flores. Claro, sí. 1 gramo tiene 800 semillas, una semilla muy chiquitita, Es re chiquitita, sí, re re chiquita y que chiquitita. puede durar de 4 a 6 años si se mantiene en condiciones. Lo que se suele hacer con la semilla de lechuga, como es tan chiquita, para poder sembrarse con sembradora automática, es hacer agregados, ahora vamos a ver, un peleteado se le llama, o Ujú. sea, se recubre la semilla con materiales que hace que el tamaño sea un poquito mayor y que se puedan usar esas máquinas para poder sembrar, ¿no? En las bandejas. Claro, claro, claro. Bueno, con respecto a las temperaturas, siendo un cultivo de invierno, la temperatura óptima de crecimiento es de 15 a 20 grados, la mínima mensual de 7, la máxima a lo sumo 30, y tiene una temperatura base entre 2 y 4 grados. Vos fuiste una de las pocas que pusieron bien lo que era el punto crítico en la temperatura o temperatura crítica, porque Mm, en realidad la temperatura base no quiere decir que se arruina, sino que no crece, pero que la no crece. crítica hay daño. Claro, Por claro. debajo de la crítica o por encima de la crítica hay daño. Eso. Eso en el parcial no, se ve que no quedó claro para algunas personas. Y viste que a Eh, veces es medio ambiguo y entonces se interpreta distinto. Claro, y porque lo primero que pasa es que deja de crecer y después, si es muy por debajo o muy por encima, hay daño. Hay Entonces, daño, claro. pues, bueno, y el tema es que es una planta de día largo, eso quiere decir que con día largo florece. Exacto. Y eso provoca, si nosotros queremos hacer semillas, bien, está bien. Si queremos comercializar la hoja, tenemos que tratar de que eso no ocurra. Y eso lo que hacemos es escaparle a ese cambio de día corto a día largo que induce Ajá. la Oración. floración. ¿Eh? Altas temperaturas y días largos, eso es lo que va ocurriendo en primavera, de un invierno, o sea, es un cultivo que por ahí, si nosotros lo sembramos en otoño, llega el invierno sin inducirse. Pero si nosotros Mariana, lo, estas se siembran en... Y estas se siembran todo el año, porque hay de invierno y de verano. Vos las Ah, podés hay de sembrar todo invierno el y de... año. Pero cuando vos Está. la estás sembrando, las sembrás, por ejemplo, en agosto o en Sí, julio-agosto, el ciclo dura más o menos 60 días. sí, Entonces, vos justo la estás sembrando en un momento en donde los claro. días se empiezan a alargar y empieza a A aumentar la, la temperatura. claro, claro. Entonces, en ese momento se induce seguro.
seguro. Y por Claro, ahí se induce y no llegaste ni a cosechar porque las plantas son claro, chicas. Y porque aparte se ponen largas, ¿no? y Se cuando ponen vos, largas, claro, y aunque vos la cortes ya cambió el sabor. Aunque vos ya le está. cortes, veas que empieza a alargarse y le cortes la vara floral, ya cambió Sí, el sabor porque claro, hay una removilización de nutrientes y, y ya es sabor amargo. Y claro. aparte acumula látex. Entonces, bueno, no, no. Ah, tenés razón, sí, Claro. sí, sí, Algunas son más sensibles que otras. Entonces, por eso es importante elegir la variedad. claro, claro. Ahí estas están inducidas. ¿Ves? Si vos ves las hojas, vos decís, bueno, deben estar ricas, las puedo comer igual. Y no. No, no, Depende. Si sos olvídalo. un Estás, productor, un consumidor exigente, no, no, no. estás equivocada. Fíjate que atrás están las ¿Mm? lechugas tapadas con media sombra, Carmen. Sí, ¿Ves? ah, Esto es sí, para protegerlas de las insolaciones. ah, claro, Esto es, o sea, un productor que quiso protegerlas, que nosotros pensamos que al hacer esto, como está pegada la media sombra a la planta, la planta. no iba a poder protegerla y sin embargo la protegió, porque le disminuye la radiación y con eso evita el quemado. Ah, es para este, ¿cómo se llama? El quemado, ¿cómo Tim es? Burn, no, claro. No, el tip burn es la falta de calcio. El Ah, quemado, listo. no, viste, pero yo las palabras en inglés no me gustan. No, no, a mí tampoco, A Leo le créeme. encantan, viste, pero no, no. Bueno, Como, como estaba, viste, como está tan resaltado en la guía, dije, ah, bueno, vamos. sí. Fíjate, acá están inducidas, ¿ves? Es Claro, lo que yo te decía. claro. Están Sí, inducidas. sí. Pero suelen vendértela, Mariana, también. Y, así con el eje como estaba, ya cuando está muy alargada no, pero así, inducida, sí. Así con el Así como tallito. sí, Pero con vos la de la fíjate que izquierda, acá, sí. acá ya empieza a tener látex, acá se ven los bordes. Ah, mira, mira. Puede ser que te la vendan así, pero ya si está muy Sí. estirada, no. Y esto es como para No, ver, vos fíjate, acá, como que esto que hay tipos de lechugas son más sensibles que otros. Fíjate que la bien. mantecosa acá se indujo y la crespa no. Y la crespa no, claro, claro. Mirá vos Entonces la diferencia, ¿no? le Entre permite una al y otra. productor, bueno, tener una alternativa. Claro. Bueno, con respecto al suelo, como todos los hortícolas, suelos francos, con retención de humedad, que no sea negable, entre bastante materia orgánica, es sensible a las sales, a diferencia del tomate, y un Sí, pH puede aguantar un pH de 6,8 a 7,4, digamos. no, eh, pH sí. cercano a la neutralidad. Y acá está Ujú. un poco el requerimiento para un rendimiento de 25 toneladas versus uno de 45 y lo que requiere, ¿no? De potasio, de calcio. Esta es la diferencia entre campo e invernadero, ¿no? El rendimiento en invernadero puede alcanzar 45.000 kilos por hectárea, a campo 25, pero obviamente lo que extrae es un montón. Un montonazo, claro. Ujú. Con respecto a la germinación, cuando nosotros vimos las condiciones ambientales que afectaban la germinación de algunas especies, estuvimos hablando de la termodormancia. La lechuga, como el apio, tienen problemas de termodormancia. Eso quiere decir que por encima de 25 o 30 grados ya la semilla no germina o germina de manera muy desuniforme. Ajá, Y eso porque entra como en dormición, porque la lechuga al ser un cultivo de invierno es como una estrategia de supervivencia que tiene esta especie para que sus semillas, cuando son temperaturas altas, queden dormidas y cuando las condiciones ambientales son mejores, ahí germine.
Ahí germina, claro. Claro. Entonces tienen problemas de termodormancia. Por eso es importante muchas veces lo que hacen las plantineras con sus cámaras de germinación. Ah, está bien. Esta termodormancia se quiebra con luz. Es decir, si la temperatura es alta, pero las semillas están expuestas a la luz, germinan. Eso puede Ah, lograrse en una plantinera donde hay una alta humedad, en una cámara de germinación con alta humedad, pero a campo es imposible, porque claro, si le damos luz se deshidratan las semillas. Entonces, claro. y aparte es tan chiquita que también está casi arriba de todo, se pierde Ujú, mucho. Entonces, esa condición de alta humedad y luz y alta temperatura puede darse en una cámara de germinación únicamente. Y si lo hacemos a campo, hacemos una siembra directa, hay que tener en cuenta que si la temperatura supera los 25 grados, y bueno, va a germinar poco, eh, y bueno, vamos a tener que poner mucha más semilla. claro, claro. Bueno, acá está la primera hoja verdadera. Cuando ya tiene dos hojitas o tres verdaderas, ahí se puede ya trasplantar. Es cuando todas sus raíces llenaron el cepellón y ya la plantita estaría para el trasplante. Esto es lo que yo te decía de la termodormancia, cómo variaba. Fíjate que a medida que aumenta la temperatura, va manteniéndose el porcentaje de germinación hasta los 25 y después baja a 12. Claro, mira, mira el porcentaje cómo baja, ¿no? De Baja un 99 a montón. 12 y a cero, nada. Exactamente. Cuando va aumentando la temperatura, los días a germinar, o sea, emergencia bajan, va reduciéndose, ¿no? Aún más Claro, temperatura, pero llega un punto que ya directamente no no, germina, y se duerme. se duerme. Y pasa esto, ¿no? Cuando es la germinación desuniforme, ¿no? Cuando la temperatura no es la adecuada, quedan muchas celdas Sin sin germinar, germinar. sin plantín. ¿Qué se puede hacer para germinar, para que germine, para lograr la uniformidad? Bueno, a veces se hace una inhibición a temperatura baja, se hace un pregerminado o un priming. Esto es semejante, pero con el pregerminado como que se hidratan y se espera que salga la radícula. El problema es que se puede dañar mucho la semilla, obviamente, la plantita. El priming es un poquito menos complicado y es con una solución con un potencial osmótico, se maneja con eso. Pero lo que todo, y el peleteado es lo que yo te decía, ¿no? Es recubrir la semillita con algún material que haga posible que se pueda sembrar en forma neumática. ¿Eh? Y la cámara de germinación, esas serían las opciones. Em, en una cámara de germinación, en un día o dos ya están germinadas. Bueno, y con respecto a los requerimientos, según la fase de cultivo, eh, tiene que ver la luz, la temperatura, y esto es lo que yo te decía. Si la luz es escasa y las temperaturas son altas, no se forma cabeza. Si Con menos temperatura, no, se hace un con, cogollo, ah, porque es un cultivo de con invierno. escasa luz, Claro, 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 siempre la lechuga va a requerir temperaturas frescas, pero claro, ves acá, escasa luz. Y o sea, si hay poca luz, requiere para que haga una buena cabeza baja temperatura, claro. ¿entendés? Esas Sí, serían sí, las sí, sí, condiciones para la capuchina. claro, tal cual. Más que nada la capuchina, La capuchina, la otra no tiene problema. no La tiene otra no tiene problema. problema. Claro, Y después la fase 3 es la de emisión del escapo floral, ¿no? Ahí florece. listo, Y en ahí ese ya. caso,
Esto ocurre con altas temperaturas, con días largos, y la floración prematura se llama bolting. Vos me decías Titburn, eso es lo del calcio. Eso es lo del calcio, claro. Esto es bolting. Bueno, bueno, sigamos con el inglés. Bueno, bueno, acá desde la formación de la cabeza, fase 2 ves ahí se está formando la cabecita. En la fase Claro, uno se empieza a rosetar. claro. En Van la fase cambiando 2, esta relación entre ancho y alto y largo. ¿Ven? Ahí se empieza a formar, se empiezan a envolver, qué como que hay una maravilla. tensión que hace que se envuelvan. Que se envuelvan, Y claro. ahí la fase Ah, 3 la cabeza que vos nunca lograste conseguir. nunca logré. Qué Capaz broma. que le Y a mi erraron en hijo la le... semilla que te vendieron, Carmen. Ah, puede ser, viste, puede ser, eso puede ser. Claro. Pero, y a mi hijo le encanta esta, no le gusta Ah, otra, le lo gusta que pasa es esta. que también Entonces, está, el ciclo es más largo, se tiene claro. que poner más separada en la fila, porque tenés que darle espacio, son plantas más grandes. Lo que pasa que, viste, vos decís lechuga verano, chau, por ahí la sembré en verano, porque los paquetitos, todos los paquetitos te dicen lo mismo. Sí, pero si vos pasás, podés sembrarla en verano, o sea, la criolla es de verano. Si vos pasás esa etapa en donde se empiezan a estirar los días, no pasa nada, ¿entendés? Vos Claro, imaginate que vos después de diciembre los días se empiezan a cortar. Entonces vos podés sembrar, ahí no tenés riesgo de que se induzca, ¿entendés? claro. Se induzca. El tema es cuando los días se empiezan a aumentar, cuando los días se van haciendo largos. Ah, bueno, Por eso te digo, sembrándola en julio, agosto, te agarra la primavera, se induce. Hay que comerlas claro. prontamente. Bueno, viste, yo no había hecho todavía horticultura, entonces ¿Viste? ¿Vos no hiciste era horticultura, Carmen? Yo creí que habías hecho sí, horticultura. no, Ah, yo la hice, pero la hice en pandemia está. y la cosa es distinta. Claro, claro, No, claro. no. Aparte, el profe tenía una manera de darla muy distinta, Ah, porque él nos mandaba a leer la guía, pero después no hablábamos de la guía. bueno. Bueno, igual estamos Entonces, grabando. como que, bueno, distinto, distinto. Entonces, no, la verdad que no me había quedado nada claro. Bueno, bueno. Bueno, las formas de cultivo pueden ser al aire libre, pueden ser en invernadero y dentro de lo que es invernadero últimamente se produce mucho en hidroponía, ¿viste? Así, Directamente, en suelo o en hidroponía. ¿Vos no fuiste a Becua o sí? sí, Ah, sí, fuiste a sí, Becua. Ah, sí, bueno, no me acordaba. sí, que Sí, tenía esas claro. lechugonas, Sí, sí, claro, tenía sí, esas sí. lechugonas Bueno, divinas. ahora se está usando mucho la hidroponía y con eso el tema de las temperaturas y además la sacan mucho antes de que sea una planta para inducirse, como que son plantas chiquitas, entonces no corren ningún Claro, riesgo y hacen todo el año y hacen gran volumen. sí, 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 sí. Y Yo aparte no la he temperatura visto, del agua, ¿eh? no he visto acá en Luján, pero sí en la costa. Acá En la se ven, costa, sí, se comercializan en sí. los supermercados, me parece. Bueno, no sé, Pili se ríe porque en la verdulería que tiene cerca de su casa se comercializa Ah, ahí bueno, cerquita, porque está mira ahí cerca de Pili la ruta Rodríguez. 6. Así que, Claro, bueno, bueno. viste, yo acá yo voy a Carrefour, nunca lo vi, Ah, mira, pero cuando voy a la costa sí, lo lo ves, tienen, pero claro. cantidad, ¿eh? Cantidad de Sí, sí. lechuga. Bueno, y se pueden cultivar bajo malla de sombra, malla media sombra o también bajo malla antigranizo. O sea, se Ujú, pueden hacer de diferente manera. Normalmente se puede hacer cuando se hace a campo una siembra directa, se tienen que usar mucha semilla imagínate que 1 kilo son 800.000 semillas, se usan de 3 a 4 kilos, o sea, es mucho lo que se siembra, aún en línea de 2 a 3 kilos, y se hace porque no sale mucha, es chiquita, se claro, pierde sin un montón. Se pueden hacer en líneas dobles o a nivel también y se riega por aspersión o goteo, digamos. Acá en está como
se riega por surco, por lo que se ve en la imagen. Hay productores que hacen también riego por inundación. Depende del lugar, del tipo de suelo, suelos con texturas como las nuestras, hay que tener ojo porque puede estar mucho húmedo y pueden tener problemas de enfermedades. claro, Pero, y también depende de la época del año, por ahí cuando se riega por inundación en verano es mucho mejor, porque entonces uno riega, se humedece mucho el suelo y el riego entonces no tiene que ser tan frecuente. claro, Cada lugar tiene un sistema que le es mejor que el otro, ¿no? Depende claro, del cultivo y de la época del año. En otoño e invierno se hacen canteros sobrelevados por esto de las lluvias. está bien. El marco de plantación a campo varía dependiendo del tipo de lechugas, ¿no? Cuando se usa lechuga más del tipo de la capuchina bueno, la crespa no, pero ves, 30 centímetros por 30 es cuando las lechugas forman cabeza y ahí tienen menos plantas por hectárea, 100.000 Claro. plantas, 120.000. Estas que son lechuga para corte baby leaf es una lechuga que es muy parecida a la que se saca de hidroponía, pero aún más chiquita todavía. Las baby leaf son como de copetín. Ay, Y en ese caso puedes tener muchas más plantas porque están más juntitas. claro, Obviamente la densidad depende del tamaño final de la planta, el espacio de que le la tenés planta. que dar. Ujú, Bueno, y acá se ven algunas a campo. Estas, por ejemplo, esta es una siembra hecha en forma mecanizada, en línea, pero mecanizada. ¿Ves? ujú. Es prolijísima Ay, y divina, grandes cantidades, grandes extensiones. claro, Eh, en este caso, también, acá no se ve mucho la imagen, pero acá son hileras dobles, ¿eh? claro. Que pueden tener riego por surco o pueden tener acá, ahora se está usando mucho el riego por goteo y el mulching plástico, mucho por el tema de las malezas, el mulching. Y Ajá, por eficiencia en el uso del agua, el riego por goteo. Lo que hacen claro, hacen lomos, pero esto no es siembra directa, es directo trasplante. Acá hacen lomos, le ponen el mulching, le ponen las plantitas y usan el mismo lomo para varios ciclos de lechuga. Cosechan y vuelven a plantar. Están todos agujereados. Bueno, no sé si los tengo, pero ahora lo vemos. Esto es una siembra también. Siembra directa, pero claro, con fallas. Acá puede haber fallado la temperatura, puede haber ujú, llovido después de la siembra y se lava el suelo y arrastra semilla para todos lados. ¿Eh? claro, ujú. Bueno, está en la crespa. Ay, qué hermoso. Dan ganas de comer, ¿viste? Cuando ves esto. Ay, sí, Bueno, hermosas. esto es lo que te ¿Esto decía es, esto, el mulching, ¿ves? esto es intensivo o extensivo? No, esto es intensivo, sigue siendo Intensivo, intensivo, porque sigue siendo. para que sea extensivo tiene que estar mecanizado gran parte del ciclo del cultivo. Ah, Mecanizado, no es solamente gran extensión, está, sino el grado de está bien. mecanización. Ajá, Pero bueno, acá el está productor bien. usa el Claro, mulching plástico. Usa el mulching plástico, lo va agujereando y va. Con esto ahorra mucha mano de obra, que es un problemón. Pero vos fíjate qué diferencias también, ¿no? Plantas chiquitas, grandes, bueno. mm, Esto puede haber sí, sí, surgido a de partir de todo. un trasplante, puede haber hecho, porque no siembra, o sea, si no tiene que en cada agujero del polietileno tirar una semilla, cosa que Poner, claro, no. claro, Esto es esto debe ser trasplante, replantín. esto es Claro, plantín, trasplante. claro, También se usan mallas de sombreo para que no se quemen cuando se cultivan en verano. ¿Ves? claro, Ahí se ve. Con eso se evita que sufra tanto, que se queme. claro. Y esto es lo que vimos hoy, que te mostré la foto, la otra. La Sí, malla sí,
La desesperación hizo que el productor le tire la malla encima y le dio resultado. Y le dio un resultado bárbaro. Y sí, porque perder esta lechuga por el sol, imagínate. Mm, En invernadero se trasplanta, se riega por goteo, en este caso no está usando mulching, pero lo tiene muy limpio, seguramente usó un herbicida. Eh, y bueno, están muy juntitas acá, más o menos entre 25 centímetros entre plantas. Debe ser a tres bolillos, debe ser doble, doble hilera tres bolillos. ¿Ves que se nota que es como triangulitos? sí, No están sí, apareadas. ¿M? no. Para aprovechar el espacio. Bueno. Cuando se hace normalmente en invernadero, o sea, el productor ha empezado a usar trasplante porque es más seguro, digamos, eh, y tiene menos trabajo, porque una práctica específica, la lechuga no es como el tomate que tiene muchas labores específicas, pero una labor específica es el raleo, que si el productor directamente hace trasplante, no hace falta. Claro. Lo pone a la distancia que va y lo único que hace después es reponer fallas, en el caso de que algunas plantas se mueran por el trasplante. Pero si Ujú. no, no tiene tampoco esa labor específica. Esto de trasplante a raíz desnuda es lo que yo les decía para el tomate también. El productor hace almácigo en bandejas de siembra que no están subdivididas en celdas o yo me acuerdo que había lugares que usaban esas bañaderas viejas Sí, y ahí hacían los almácigos o en cajones de esos cajones de pescado, ¿viste? Eso se puede claro, usar. Y a veces uno dice, bueno, la celda es lo mejor. Cuando el productor hace su propio plantín, el sistema de celdas no es un sistema que se adapte a cualquier tipo de manejo. Porque claro, imagínate que las bandejas de 200 a 288 celdas tienen un volumen de 25, 30, un poquito más centímetros cúbicos por celda de sustrato. sí, Eso se seca terriblemente, digamos. claro. Es como que hay que estar regándolo todo el tiempo. Todo el tiempo, sí, Genera una dependencia que a veces el productor chico no puede estar todo el tiempo regando. El tamaño de gota es importante porque golpea a un plantín chiquito. Eh, el sí, que si lo sustrato regás muy fuerte se vacía. se vacía, salta el sustrato. El sustrato, si la celda es chica, tiene que poder mantener en la humedad. Por eso el sustrato no es el mismo para cualquier sistema ni para cualquier cultivo. Tiene que ser acorde a lo que el plantín necesita. Y si la celda es muy chiquita, necesita un sustrato que tenga retención de agua. Claro, Entonces hay que usar turba, hay que usar vermiculita, materiales que absorban humedad, que no claro, solamente les dé aire, sino que absorba humedad. Y eso a veces es una forma, es un sistema que no se adapta a cualquier productor. A veces a un productor le da más resultado tener un cajón tipo pescado, de pescado, con mucho sustrato, que tiene, con un sustrato que sea, que mantenga la humedad y que haya más sustrato que haga que la planta tenga una posibilidad más de mantenerse húmeda, que una seguro. celda chiquita, una bandeja de este tipo, que son livianas, que rápidamente se deshidratan. Por eso no hay que pensar que la tecnología es acorde para cualquier sistema. Claro, viste que Cuando uno va a un cultivo, tiene que ver muy bien qué es lo que el productor puede hacer, está dispuesto, cómo trabaja. Nosotros podemos ir con la mejor tecnología, pero capaz que al productor no le resulta. no. Entonces Claro, hay que viste que en la plantinera decían que hay productores que piden exclusivamente que sea un almácigo, no con divisiones, claro, no, por ese tema, porque claro, después no lo pueden, después si por algún motivo no lo pueden trasplantar, se les muere, se les claro, muere. claro, claro, Entonces, esto es maravilloso, pero tiene
sus exigencias, ¿no? Que tienen que Bueno, ver con la humedad, sobre todo con el riego. Por eso a veces estas bandejas, si están sumergidas en otra con agua, esa es una forma de mantener el plantín húmedo. Si uno lo lleva, compra la bandeja y la tiene sumergida en otra que la contiene, eso es una buena forma de mantener el sustrato húmedo y no correr el riesgo. claro, claro. O tener microtúneles que se pulvericen con con un sistema automatizado y entonces, bueno, ahí también se pueden mantener, pero ventilando para que no se enfermen. No es Sí, sí. sencillo. Se No es trasplantan con 4 o 5 hojas verdaderas, más o menos. Ujú. En invernadero normalmente se usan 100.000 plantas por hectárea, con bandejas de 288 celdas. Se usan más o menos 347 bandejas para una hectárea y para eso se usan 125 gramos de semilla. Comparado con lo que se usa a campo, de 2 a 3 Claro, kilos, imagínate, ¿no? sí, La lechuga imagínate. igual no es cara, pero bueno, es mucha la diferencia. Acá se ve lo que yo decía de Ah, las sí, sí. plantitas, ¿no? Puestas ahí en el polietileno que se va rompiendo, pero el productor lo aprovecha. Y Lo tiene aprovecha bien. doble cinta de goteo. Está bien, está perfecto. Acá tiene tres, me parece. Acá, acá y acá. Esta tiene Sí, dos, cuatro, cinco hileras. Bueno, acá esto es en invernadero también. este re lindo. Ujú. A ¿Mm? veces, esto no sé qué, pero a veces el productor lo que tiene es la media sombra dentro del invernadero. Y eso no está recomendado, pero es lo que el productor puede tener para poder correr esa media sombra y bajarle la intensidad lumínica. Si bien no Claro, modifica mucho la temperatura, porque una vez que ingresó ya la está. radiación dentro del invernadero, aumentó la temperatura y eso con la media sombra no lo cambia, pero sí baja la radiación y evita el quemado de las plantas. Claro, Porque esta posibilidad de tener esto que pueda correr la media sombra hace que si los días están nublados, pueda correrlo para que tenga más radiación y no se estiren las plantas. ¿Mm? está bien. Bueno, esta es la cosecha. Bueno, acá están los plantincitos en las mesadas. Estas serían las plantineras. Ujú. Hay también bandejas que son de tergopol, que se ven acá a la izquierda. Bueno, todas son de Mm, tergopol. La bandeja de tergopol tiene la ventaja de que es un poco más, primero que es firme. Entonces, para trasladar es más fácil, no se doblan. Después, por otro lado, es más aislante de la temperatura. Entonces, también genera un microclima mejor para el plantín. Lo que pasa es que son pesadas. Entonces, son pesadas y también puede pasar que las raíces se metan dentro de lo que es el tergopol. Entonces exige se hace como si fuera un baño de cobre, de oxicloruro de cobre, para que esto no suceda, ¿no? Pero bueno, se han usado mucho, son firmes, y son bastante aislantes. Y tienen celdas un poquito más grandes. Acá se ven las lechuguitas. Ya, estas no forman cabeza, pero ya forman un cogollo suave. No son plantas que tienen un cierto arrepollamiento, ¿ves? Esta es la criolla o la gallega. qué Son, lindas que son, son preciosas. Bueno, acá se ve preciosas. también. Estas son por trasplante, muy parejita, muy parejita. Lo que suele hacerse muchas veces es lo que también se hace en el tomate para industria. Son esas máquinas que van los Ah, plantadores sentados y van tirando.
en cada celdita, en cada pocito una planta. Los he visto acostados Sí, ahora. sí, sí, ¿Viste? sí, acostados, sí, sí, panza para Acostados y abajo, van, sí, claro. Así no les duele el cuello. y claro, un trabajo el del campo. Bueno, la lechuga, ¿qué es lo que se buscaría para mejorar genéticamente? Bueno, que sea precoz, eh, que sea homogénea. O sea, precocidad se refiere a no que florezca rápido, ¿sí? O digamos que tenga menos precocidad, Claro, que genere hoja, ¿no? Plantas que no se induzcan. Que se adapten al ambiente, que sean resistentes a enfermedades y accidentes fisiológicos que tiene que ver con esto del calcio. claro. Bueno, acá se ven las semillitas. Para producción de semillas se buscan lugares que tengan veranos cálidos, que sean secos. Se hace normalmente en la zona de Cuyo. San Juan es la más importante. Que no tengan, no sean lugares de lluvias intensas ni de vientos. Que sean lugares donde se pueda rotar, ¿no? Para no tener problemas de sanidad. Eh, y se cosechan cuando el 50 al 70% de los capítulos presentan el plumerito. En ese momento, ahí se cosecha. Ah, En hidroponía es lo que estuvimos viendo. Hay distintos sistemas de hidroponía. ¿Eh? Este es distinto al que vimos en Becua. ujú. Acá se ve el plantincito y después NFT, después se colocan directamente en estas cañerías por donde circula el agua. Acá la planta tiene un tamaño bastante más grande. Y esto es lo de Becua, ¿no? En Maravilloso, estas placas, este, que flotan. maravilloso. Bueno, ¿cuáles serían las labores, no? El raleo para el control de... Raleo es una, ¿no? Dejando plantas entre 20 y 35 centímetros, dependiendo si son de hojas sueltas o de capuchina. Se controlan las malezas. Hay herbicidas específicos. El tema de los herbicidas en horticultura, los herbicidas se pueden usar. El problema es que el herbicida, si bien no mata, cuando son selectivos no mata la hortaliza, genera un retraso después. Es como que la planta queda medio impactada y tarda en Ujú, arrancar. O sea, se lo banca, no se muere, pero no es lo mismo que no usarlo. Por eso, claro, si se tuviera mano de obra, es mejor la carpida o el uso claro, de mulching. A veces no se puede. El riego puede ser por aspersión, puede ser por goteo, puede ser por inundación. Hay que tener cuidado con la humedad. Si se riega por aspersión, no regar a la tardecita, porque si no pueden quedar las hojas húmedas y después enfermarse, porque las esporas se salpican de planta en planta con el tema de la gota de agua, ¿no? Con respecto al abonado, la fertilización, se usan enmiendas que pueden ser guano, pero compostado, ¿no? O del ciclo anterior, digamos, no. Hay que tener cuidado porque un exceso de nitrógeno, si uno hace capuchina, puede hacer cogollos flojos. A lo mejor también te pasó eso, a lo mejor tu tierra es muy fértil, claro. tenía mucho Sí. nitrógeno. Vos me habías dicho en un momento que no me acuerdo por qué te pregunté y me dijiste, por ahí el compost es demasiado Claro, y tiene demasiada exceso de nutrientes y entonces, bueno, pasa lo que claro. pasa. Claro, capaz que es eso, porque cuando uno, viste que cuando vos compras el compost para las plantas, te dicen la Sí, proporción. Y en general son, por ejemplo, 3 cucharadas sopera por maceta. claro. Eh, y eso es porque, bueno, es nutritivo y la conductividad eléctrica la aumenta bastante. Entonces, Claro, yo hago el compost en mi casa claro, y viste, y a uno le parece que lo más es mejor y no, no es así. no, no, Todo tiene su límite. claro.
puede pasar eso, a lo mejor, que sea mucho Sí. el compost. Y esta es sensible a la salinidad. No pasa Claro. con el tomate, No, pero esta no, sí, esta es más sí, sensible. sí, Y tienen una relación de potasio-nitrógeno que varía dependiendo de la estación. Lo que se claro. suele hacer, lo que hay que hacer cuando uno está asesorando un productor, cuando uno tiene una variedad de lechuga que tiene un rendimiento potencial. Lo que calcula es con ese rendimiento de tantos kilos por hectárea, es calcular en base a esas tablas que hay cuánto nitrógeno requiere para esos kilos. Y eso es lo que Ujú, exporta. Y eso es lo que hay que comparar con el análisis de suelo, claro. a nivel de producción, ¿no? No en tu Ujú. huerta, No en mi huerto, no, a no en nivel mi de huerto. producción. Bueno, ¿cuándo se cosecha? Si la lechuga es de cabeza, cuando la cabeza está firme y compacta. Cuando es de hoja, es lo que yo te decía. Ya con el cincuenta por Ujú, ciento de su tamaño final se puede cosechar. ya está. Normalmente se puede hacer, la cosecha es escalonada, el productor va eligiendo y directamente pone en las jaulas que lleva al mercado, o puede cortar y empacar en un galpón, y en ese caso se tiene que lavar con agua potable. Eh, Todo depende de la exigencia del mercado, a dónde va y cómo va, ¿eh? Y el corte Sí, puede ser también, o sea, el corte es a cuchillo y se corta directamente a nivel de cuello, corte limpio, a claro. nivel de cuello. No es como la selga que se van cosechando hojas, en el caso de la lechuga se corta la planta. Yo Eso. digo cosas obvias, Carmen, no te ofendas, pero No, lo digo para que no, uno vaya no. comparando, ¿viste? Yo porque soy la única alumna que estoy, Mariana, pero vos calculá que esto lo van a ver 20 más, así Así que que bueno, para aquella, igual las lechugas que pusieron los chicos están hermosas en nuestra. Lo que pasa es que no podemos ir ni a la huerta. Vos fíjate que no tenemos ni tiempo de ni ir a nuestra tiempo. propia huerta. Están re lindas las lechuguitas, pero bueno. Mejor, mejor Eh, así, mejor y así. rinde entre 20 y 50 toneladas por hectárea, dependiendo si es en invernadero o si es a campo. Y qué tipo de lechuga es. Bueno, mañana cuando vayamos al mercado vemos esto, vemos estas jaulas que bueno, desbordan, ¿no? Todo el esfuerzo que hace el productor, después cuando lo pone cajón sobre cajón y la lechuga se rompe, se oxida, bueno, todo un tema que lo vamos a ver mañana. Acá se ve también. Es, es así, el verdulero va y compra esta jaula así, que desborde. Está mal, Claro. pero hace eso. ¿Cómo se conserva? Bueno, al ser de invierno, el tomate se conservaba a más de 10 grados. Al ser de invierno, esta se puede conservar a 0, 3 grados. Tiene que estar a alta temperatura y es bastante sensible al etileno, o sea, puede provocar daño, ¿no? Las lechugas de cabeza pueden estar de 15 días a un mes como mucho. Las de hoja tienen pocos días por cosecha. Pueden estar en cámara un tiempito. Los mercados normalmente tienen cámara, pero pueden estar unos días. Enseguida hay que comercializarlos. Bueno, y después tienen problemas sanitarios, tienen viruelas, tienen virus, tienen pulgones, minadores, todas Mariana, esas, sí. yo no sé si se me cortó Ah. solo a mí o se cortó y volvió. Es que, claro, yo seguí hablando, pero porque no me di Y la cuenta que se grabación había- debe haber salido. La en la grabación grabación debe haber salió. salido. ¿Qué no viste, Carmen? Sí. Volvemos. No, no, Mariana, no, no, de ninguna manera. Seguí, seguí, ¿Esto lo seguí. Yo viste? después igual, ¿sabés cuántas veces lo voy a mirar? Bueno, Seguí, bueno, seguí enfermedades tranquila. hay muchas, de la lechuga hay unas cuantas, los virus, la viruela, plagas, el pulgón. Los virus tienen un problema, son un problema y los pulgones son los vectores. Los Claro, minadores también deprecian mucho la calidad y ahí estamos.
Tienen problemas de hongos de suelo, tienen muchos problemas la lechuga, bastantes, Phytophthora, Pythium, Rhizotognia. O sea, si el ambiente es húmedo y este tejido es tan tierno y hay un mal manejo del riego, tienen problemas de enfermedades. Así que, Es- bueno. ¿Cómo estamos? ¿Estás bien? ¿Como para seguir con la Estoy bien. cebolla? Sí, yo no tengo problema. Bueno, No sé entonces, vos cómo estás de cansada. no, no, yo estoy bien. Yo seguiría para que ya quede la cebolla por si los chicos lo quieren, después ver. Ah, Porque digamos, la cebolla es un cultivo que van a ver en Mendoza y yo ujú. quisiera que tengan idea para aprovechar, Bien. las Sí, visitas. sí, Así que vamos dale. a compartir la presentación de... ¿Querés ir al baño para 5 minutos y después seguimos? Dale, Bueno, dale, dale, dale. listo. Detengo la grabación.